Hola familia de Custom México, ya estamos de vuelta con un nuevo video de Custom. Este Nissan es una de las más grandes bellezas que tiene Hot Wheels. Lo encontramos en las chacharitas en estas condiciones y van a ver cómo va a quedar. Bienvenidos a un nuevo video de Custom México. ¿Cómo están familia? Ahora sí vamos a darle a esta hermosa nave. Lo primero que vamos a hacer es quitar los remaches. Este es un procedimiento que ya hemos hecho muchas veces. Realmente es muy sencillo, únicamente vamos a poner la broca y a darle despacito. Este casting está bien bonito, es uno de mis casting favoritos, aunque no lo hemos hecho en el canal, sí lo he trabajado anteriormente y es una belleza, los coches quedan increíbles. El coche que vamos a hacer familia es un coche del que me enviaron una foto. Me parece que hizo uno muy parecido a Yakarta, no sé cómo lo hizo, únicamente vi la foto y vi que tenía movilidad en estas llantas. Así es que vamos a hacerlo, vamos a tratar de replicarlo y a ver qué tal nos queda. Vamos a comenzar trabajando en este chasis al que le vamos a tener que quitar el alerón y hacerle muchos ajustes más. Vamos a comenzar a trabajar en el chasis. Lo que voy a hacer es que voy a retirar la parte donde va el motor de la parte trasera. Para esto me voy a ayudar de esta cegueta de joyero. Estas ceguetas recuerden que las pueden conseguir en cualquier joyería o en lugares donde venden material para joyero. Esto realmente es muy sencillo y es cuestión de práctica, únicamente es que vayan practicando y es muy importante que se vayan sobre esta línea, sobre la línea natural del coche, para que se vea bonito, para que no se vea extraño, que se vea chulo de bonito. Aquí ya está cortado, vean qué bonito me quedó, no es por presumir, pero el corte me quedó muy padre. Ahora lo que voy a hacer es que voy a quitar este alerón, me voy a ayudar de mi Dremel. Créanme que el Dremel es una gran inversión, últimamente me he dado cuenta que con él hago muchas cosas muy interesantes, así es que si pueden y tienen la oportunidad, cómprense un Dremel, ayuda mucho en todos los trabajos. Vamos a retirarlo con mucho cuidado, siempre utilicen lentes porque el disco se puede romper y se pueden lastimar los ojos. Aquí ya va quedando, ya se va cayendo. Listo. Ya quitamos el alerón porque le vamos a poner otro alerón, pero este va a ser de escorpión para que se vea más matón, para que se vea más padre, más bonito. Para quitar todos los residuos me voy a ayudar de esta lija. Esta es una lima de joyero, dije lija pero es lima. Es una lima de joyero, la pueden conseguir en cualquier otra palería y funciona bastante bien para poder quitar todos los residuos, todo lo que se ve mal. Y está después de un rato, sí me tardé un rato, pero bueno, ya quedó. Aquí en este custom vamos a estar midiendo constantemente, ya que las modificaciones que vamos a hacer son bastante fuertes, entonces tiene que quedar perfectamente cuadrado. Voy a recortar la parte de los interiores, nuevamente con mi Dremel. El plástico es más sencillo. Vamos a ponerle una mejor regulación para que quede bien padre. Vean cómo se puede resbalar, nos podemos lastimar, por eso siempre utilicen lentes de protección y guantes. Aquí ya quedó listo. Vamos a limpiar un poquito más. Podemos limpiar con una lija o podemos limpiar también con el Dremel. Yo lo hago ya con el Dremel porque tengo un poquito más de experiencia y es más rápido. Este motor que tenemos aquí lo teníamos guardado, seguramente se lo quité a algún otro coche. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner en la parte de enfrente, vamos a medir nuevamente. Debe de quedar al centavo, que se vea bonito, que se vea chulo este custom. Vamos a ponerlo, vamos a acomodarlo. Es bien importante que quede cuadrado familia, que se vea padre. Queda un poco salido por lo que vamos a tener que rebajarlo, así es como lo vamos a unir. Pero vamos a tener que hacer más cortes, vamos a rebajar ahora un poquito el motor. Aquí podemos ir jugando, depende de como ustedes quieran, si quieren abrir el cofre, si quieren hacer una adaptación como esta. Tienen que ir jugando, es decir, podemos cortarle al motor y podemos cortarle a la parte de las vestiduras o la parte que va adentro. Yo recomiendo que sea la parte de adentro. Aquí tengo un poquito más de motor que no se ve mal, así es que podemos cortarle un poquito más, pero si es necesario también vamos a cortar por dentro. Vamos a rebajar también un poquito de aquí. Vamos a volver a medir y vamos a ver qué tal nos queda. Ahí está papá, ahí está papá. Ay papantla, tus hijos vuelan. Qué bonito va quedando. Esto es cuestión de simetría, de ir midiendo, de ir probando.
Ya que vimos que quedó perfectamente medido, que quedó bien al centavo, vamos a cortar este poste. Yo no lo corté de un inicio porque me estaba ayudando a hacer que el motor quedara muy centrado. Entonces vamos a cortarlo y nuevamente con mucho cuidado me voy a ayudar de mi Dremel. Esto es más complejo, así es que tengan cuidado, háganlo con mucha precaución. Ya que terminamos de cortarlo, ahora sí vamos a quitar toda la rebaba. Nuevamente me voy a ayudar de mi Dremel, pero ahora voy a ocupar una piedra. Estas piedras venían incluidas en el pack que trae el Dremel. Vamos a ponerle y vamos a desgastar todo el Zamac. El Zamac es muy maleable, es muy moldeable, así es que no pasa nada. Les va a llevar un poquito de tiempo, pero va a quedar de lujo. Después de un rato ya quedó listo. Yo le bajé un poquito más porque el motor se estaba atorando, se veía raro, así es que le bajé un poquito más y ya quedó listo. Vean qué chulada. Cambié de punta, esta punta es más agresiva, es más fuerte. Todas estas puntas están incluidos en su Dremel, así es que es cosa que le vayan buscando y vean cuál funciona mejor. Ya que terminamos, vamos a medir nuevamente. Como les comenté en un inicio del video, este custom es más difícil, así es que tenemos que estarle midiendo constantemente. Ahí está, ahí está. Creo que se ve muy bien, creo que ya quedó mejor. Obviamente como no está cerrado se mueve un poquito, pero ahí está, vean. Hasta todavía rueda. Ahora vamos a continuar, vamos a ponerle este accesorio que encontramos en los alerones que nos vendió Eric Escobar. Esto lo vamos a poner en la parte de enfrente. Y vamos a pegarlo con un poquito de pegamento de contacto tipo cola loca. Porque pega de locura. Ya me aventé el comercial aquí, aunque Cola Loca no me patrocina, no me importa, vamos a darles un comercialito. Créanme que el Cola Loca a mí no me gusta tanto, pero creo que es el único pegamento que nos ayuda a que soporte bien las cosas, a que aguante para que sean jugables los coches. Bueno familia, vamos a continuar ahora trabajando, vamos a trabajar en la parte de abajo, en la parte que es donde van las llantas. Como les comenté, este custom, este coche tiene que mover las llantas de enfrente simulando que tiene dirección hidráulica o dirección estándar, que se puede mover. Entonces para esto vamos a trabajar un poquito en la base, vamos a adelgazarla lo más que podamos. También quiero que quede al suelo y que se vea un poquito de camber, que se vea padre, que se vea bonito, que se vea muy deportivo, muy drifting. Y para eso vamos a rebajar toda esta parte, vamos a quitar todo lo que nos estorba, nuevamente con nuestro Dremel. Créanme que el Dremel es una muy buena herramienta. Y bueno amigos, ahora voy a hacer un ajuste, que este es un ajuste medio macabrón, me lo acabo de aventar yo. Lo que voy a hacer es, donde van los ejes, con esta piedrita que está bien delgadita, lo voy a modificar, lo voy a raspar hasta que quede completamente plano. Aprovecho para invitarlos amigos a que se suscriban al canal, créanme que ustedes nos ayudan mucho con su suscripción, es completamente gratis. Únicamente tienen que presionar el botoncito que está a su derecha y con eso me ayudan bastante. Vamos a continuar haciendo este ajuste, es un poquito fino, por eso me tardo un poquito más. Únicamente es hacerlo más ancho, que quede completamente plano, casi plano, para que la llanta pueda girar libremente. Aquí ya está listo. Algo que hice amigos, que no lo puse en el video, pero lo vamos a poner con el siguiente, es que hice un pequeño hoyito con una broca muy delgadita. Doblé el eje, estas llantas son de Summit Wheel, las mejores llantas del mercado. Y bueno, lo hice así, lo doblé para que tenga giro. Aquí tienen el giro, se ve muy bien. Obviamente esta es una llanta de prueba. Está excelente, se ve muy padre, muy matón. Y ahora sí les voy a mostrar cómo le hice el hoyito. Esta es una broca muy delgadita. Esta broca la conseguí en una tienda de joyeros, ahí me la vendieron, es muy delgadita. Sí me costó algo cara, me costó como 100 pesos, pero está súper delgadita. Y vean, estos hoyitos quedaron muy bien y esto va a simular el giro de las llantas. Voy a hacer exactamente lo mismo que hice con la parte de enfrente. Vamos a hacer un poquito más cóncavo o más plano esta parte para que pueda girar la llanta. Realmente es muy sencillo. Ahora sí vamos a medir nuevamente, es muy importante que nuestro coche ruede, que pueda rodar perfectamente. Así es que vamos a probar que todo ensamble muy bien antes de proseguir. Yo les recomiendo que sí lo prueben con todos los accesorios para que vean que quedó bien y ahora puedan continuar. Está perfecto familia, así es que vamos a darle a lo que sigue. Como en cada video yo ya tengo despintado el casting. No tiene caso que ponga ese proceso, únicamente es ponerle removedor, se cae solito. También pueden ocupar thinner, también pueden ocupar líquido de frenos. Obviamente tarda un poquito más. Lo más rápido y más eficaz es el removedor. Solo tengan cuidado porque sí quema.
Les había comentado que íbamos a poner otro tipo de alerón. Ya armamos en otro video un alerón, se los dejo acá arriba para que vayan a visitarlo. Únicamente es armarlo, ponerle pegamento y luego lijarlo un poquito para que se vea más padre y después poderlo pintar. Este alerón únicamente hay que pegarlo con un poco de pegamento cola loca nuevamente. Únicamente es ponerle una gotita, dejar que seque y va a quedar listo. Si ustedes quieren que quede un poquito más firme, pónganle un poquito de carbonato y con eso va a quedar bien perrón, como lo ven aquí. Vean qué chulada de maíz prieto, qué belleza de alerón. Pues bueno, vamos a darle, aquí ya lo pinté con pintura automotriz, también este proceso de pintar lo hemos hecho en varios videos. Si ustedes quieren que lo veamos nuevamente, déjenmelo saber aquí en los comentarios y vemos nuevamente este proceso de pintado. Esta es pintura Candy automotriz, color naranja, está bien bonita. Y ahora vamos a ocupar los tampos de Tampos Garduño, muy buenos tampos, familia. Yo les dejo aquí en la descripción el link de su tienda en línea para que vayan y pidan estos decals que están bien chulos. Vamos a ver cuáles ocupamos. Este proceso también es muy sencillo, lo hemos visto en varios videos. Únicamente es mojar un poquito de papel decal y lo vamos a colocar con mucha paciencia. Después retiramos el exceso de agua con una servilleta o un papel absorbente o un cotonete. También tenemos varios videos de este proceso, se los dejo acá arriba alguno para que vayan y lo vean. Ahora sí vamos a hacer la magia, ¿Qué vamos a hacer por aquí? Vamos a poner la llanta. Recordemos que la llanta tiene que rodar. Para eso nos vamos a ayudar de un cotonete, como vieron anteriormente. Ya hice 2 cortes al cotonete, la vamos a fijar con mucha paciencia. Vamos a poner el cotonete en la parte de arriba. Esto nos va a servir como suspensión y nos va a ayudar para que la llanta se pueda mover y no se salga de su posición. Cuando ya lo hayamos pegado y hayamos armado todo, la parte de los asientos nos va a ayudar para sostenerla y que no se caiga. Obviamente va a ir pegado. Un poquito de pegamento de contacto cola loca. También le voy a poner un poquito de carbonato para que quede perfectamente pegado y sellado. Aquí vean cómo se mueve la llanta sin mayor problema y se ve muy padre. Da un efecto muy perrón, un efecto muy bonito. Matón, un efecto matón es la palabra correcta. Ahora sí, familia, yo ya le puse en los 2 costados, también puse las llantas traseras. Estas llantas son de Summit Wheels, las mejores llantas del mercado con nuevos diseños y ya se vienen las progresivas. Así que estén muy pendientes del canal porque vamos a regalar algunos sets, obviamente de llantas progresivas de Summit Wheels que van a estar increíbles. Bueno, familia, algo que no puse en el video es que también pintamos la parte de los interiores. Lo que hice es muy sencillo, únicamente fondeé con cromo líquido y después lo pinté de verde. Para todos los detallados me voy a ayudar con Sharpie, de este Sharpie verde. Esta pintura que utilicé también es tinta automotriz, se ve muy padre, la tinta Candy se ve muy bonita. Ahora sí, familia, vamos al armado, vamos a ver qué tal quedó. Creo que no les había mostrado los tampos, qué tal quedaron, vean qué chuleta, qué chulada. Y bueno, ahora sí viene lo chido, como dice Luisito Comunica. Vamos a proceder al armado. También limpié los cristales. Aquí están los cristales, ya están perfectamente limpios. Ya lo hemos hecho en varios procesos. Restaurar los cristales realmente es muy fácil. Vamos a darle al armado final y vamos a ver qué tal queda. Yo les voy a dejar aquí en pantalla el antes y el después. Vean qué belleza, qué chulada. Le puse al final un poco de alambre dental en la parte de atrás en forma de X para que se viera más matón. Y nos faltan detallar luces y algo del frente, pero ese detallado lo van a ver en Instagram. Síganos en Instagram para que vean el detallado final. Se ve muy bonito. Ahora chequenlo sin el cofre. Una verdadera chulada, una verdadera belleza. En lo particular, a mí me gustó muchísimo. No sé ustedes, escriban aquí en los comentarios qué les pareció este custom. Las llantas delanteras son completamente funcionales. Y creo que se ve muy bien. Me encantó la combinación de colores entre naranja candy y verde candy. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, familia, yo los voy a dejar con muchas tomas épicas de este bonito custom.
Espero que les haya gustado este video. Por favor, si les gustó, regálenme un like, compartan este video para que más gente conozca el custom, para que más gente conozca mi trabajo. No olviden suscribirse al canal, ya me iba y no les había dicho que no olviden suscribirse al canal, que nos apoyan mucho y se viene un mega sorteo. Recuerden que yo soy Toño Alba, este es Custom México, nos vemos pronto en otro nuevo video, yo los quiero mucho, bye.